fatiga, está sometido a fatiga, la rotura es progresiva. Primero en el eje va fallando, no sé, a un punto cualquiera. Luego eso, debido a que va girando, esa grieta va haciéndose cada vez más grande, hasta que llega un momento en que el material restante ya no soporta las fuerzas y la rotura es inmediata. Entonces, para ver si un eje ha fallado a fatiga, cuando se vea la sección que ha fallado, vamos a ver siempre dos aspectos. Una que va a ser opaca, porque la falla ha ido progresivamente, y a medida que ha ido fallando, esa parte del material ha entrado en contacto con el oxígeno y se ha oxidado, por lo tanto se vuelve opaco. Y la parte que ha fallado al final, de pronto, es brillosa. Y si la rotura tiene su origen en pequeños defectos o concentradores de tensión, por ejemplo acá, normalmente sucede así. Por ejemplo, este es un chavetero. Lo más probable es que el origen de la falla haya empezado en una de estos vértices acá, debido a que hay concentración de tensiones. Y eso va a ir progresivamente, como les digo, ampliándose. Cada uno de los ciclos produce un avance del frente de grieta hasta que la sección remanente no es capaz de soportar la carga estática y finalmente se rompe, como les decía, mostrando una superficie brillante. Bueno, al igual que para las tensiones estáticas, donde hemos aprendido a que hay pruebas para determinar la resistencia a las tensiones estáticas, donde podemos encontrarlas, ya sea el límite elástico, el límite de fluencia, el límite de rotura. También para esta falla, también hay una serie de pruebas que nos permiten establecer cuál es la resistencia de los materiales a la fatiga. Y, por ejemplo, hay esta, que básicamente esta es una probeta a la cual se le somete una carga y se la hace girar, ¿no? Una probeta que va a estar sometida a flexión, ¿no? Va a estar a flexión pura, ¿no? Puede ser así, entre dos apoyos, o puede ser empotrado, una especie de empotramiento, que también se le pone una carga acá. Bueno, para hacer esta prueba hay 5 hipótesis. Primero, que la probeta debe ser normalizada. ¿Qué quiere decir? Que tiene una forma establecida, que la norma DIN te dice qué medidas debe tener, qué radio de curvatura debe tener, cómo debe ser el acabado superficial. Por ejemplo, dice la superficie pulida. Probeta normalizada en cuanto a las medidas y a la forma. La superficie debe ser pulida para disminuir esto que habíamos dicho de la concentración de tensiones. La temperatura a la cual se debe hacer la prueba es temperatura de 20 grados centígrados y presión de una atmósfera. La confiabilidad del 90%. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando vayamos a cargar con una fuerza dada y vamos a empezar a hacer girar, vamos a empezar a contar el número de vueltas a la cual se va a romper la probeta. Si hacemos 10 pruebas para las mismas condiciones, seguramente el número de ciclos de la vida de la probeta no va a ser exactamente lo mismo. No sé, tal vez sea de unos 7.998, puede ser 7.936, 8.000 y tantos. Es decir, habrá casi ninguna será igual. Muy difícil que la vida o el tiempo al cual haya fallado no va a ser el mismo. El 90% de confiabilidad significa que nosotros tenemos que hallar aquel valor que el 90% haya
pasado esa vida útil. Es decir, hay un 10% de posibilidades de que no aguante esa resistencia o ese número de ciclos. Para la mayoría de los elementos de máquinas que nosotros dimensionamos, 90% está bien. Por ejemplo, para molinos, chancadoras, peladoras de ajo, peladoras de papa, etc., 90% está bien. Porque el riesgo de que falle el eje, o sea, las consecuencias, mejor dicho, de que falle el eje no son tan graves, no son tan graves, no son tan catastróficas. Pero para un avión, por ejemplo, si estamos dimensionando los elementos que estén sometidos a fatiga de un avión, no podemos tener 10% de riesgo. Ahí tendrá que ser 99%, 98%, según lo que diga la norma, ¿no? Entonces, y por lo tanto, en las tablas, nosotros vamos a hallar la resistencia a la fatiga al 90%. Cuando se quiera modificar esto a una mayor confiabilidad, habrá que afectar por un factor que justamente modifique esa resistencia. Y finalmente la última, es que las tensiones sean alternativamente puras. ¿Qué significa? Que la tensión media, que es el sigma máximo más el sigma mínimo, sea cero. Y eso es cuando hay flexión pura, ¿no? Bien, entonces esta sería la curva teórica o la curva de la hipótesis en la que se va a hacer la prueba de la probeta rotatoria. Flexión pura, donde el sigma medio es igual a cero. La amplitud de la tensión es esta, en cualquier curva, esta va a ser la amplitud, y el sigma medios es la mitad entre el sigma mínimo y el sigma máximo. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la curva de Wallace. ¿Cómo se hace? Nosotros cargamos con una fuerza F dada y empezamos a hacer girar. Empezamos a hacer girar, y vemos que, por ejemplo, ha fallado a las 10 revoluciones, o a las 20, ha fallado. Hacemos 10 pruebas y vemos en las de las 10 pruebas con esa confiabilidad del 90%, decimos, esta es la resistencia o este es el número de ciclos para este esfuerzo. Ha fallado. Luego bajamos. Es decir, como ha fallado a los 100 ciclos, bajamos. Y por supuesto va a aguantar más, pero se rompe. Bajamos. Va a aguantar más, pero sigue rompiéndose. Bajamos. Va a aguantar más, pero sigue rompiéndose. Bajamos. Y sigue rompiendo. Bueno, va a llegar un punto en la cual es la tensión, esta tensión, a la cual ya la vida tiende al infinito. En la realidad, esto no es tan así, sino que es ligeramente así. No se va tendiendo hacia el infinito la vida útil. En la norma dice, es aquella tensión a la cual aguanta más de 10 a las 6 revoluciones, ¿no? Pero esta es la norma. Pero el concepto es el límite a la fatiga de la probeta rotatoria, es la tensión por debajo del cual la vida se hace infinita. Y esto es el S', que estaría acá.
SE. SE'. Entonces, este sería el SE'. Este. La tensión, por debajo del cual, por debajo de esta tensión, la vida de la probeta se hace infinita. ¿De acuerdo? Es infinita. En realidad es mayor que, dice la norma, mayor que 1 por a las 7 siglos. Para metales, ahora, esta prueba se ha demostrado que para los materiales dúctiles, vale decir, para el acero, el aluminio, el cobre, se ha establecido que esta límite a la fatiga de la probeta rotatoria tiene una relación directa con la tensión de rotura a la tracción, que ya hemos estudiado, ¿no? Rotura a la tracción, y que esa relación es aproximadamente 0.504 de la resistencia última a la tracción. De tal manera que en tablas no va a venir ya, no vamos a encontrar nosotros el límite a la fatiga de la probeta rotatoria. Vamos a encontrar el límite a la tracción estática del material. Y eso hemos visto con estos materiales. Catálogo de materiales, algo así se llamaba. Catálogo de materiales. Aquí, por ejemplo, este es de los aceros al carbono. Fíjense, en ningún lugar acá no aparece el SE'. Lo que sí aparece es la resistencia última a la tracción, que es esto, ya sea en kp6 o en megapascales. Entonces, para hallar el dato del límite a la fatiga de la probeta rotatoria, hay que multiplicar esto por 0.504. ¿De acuerdo? Bien. Pero esto es el límite a la fatiga a la probeta rotatoria, es decir, bajo estas condiciones. En la vida real, primero que nuestro eje no va a tener esta forma. La superficie tampoco va a ser pulida. La temperatura a la cual va a estar funcionando nuestro eje no va a ser a 20 grados centígrados, será 80, 120, depende, ¿no? En un motor, por ejemplo, el cigüeñal estará a los 400 grados centígrados. La presión tampoco será esta. La confiabilidad, en la mayoría de los casos, va a ser la misma. Pero en otros casos, como en la aviación, habrá que modificar. Y tampoco está sometido solamente a flexión nuestro eje. Por lo tanto, hay que modificar este límite a la fatiga de la probeta rotatoria por una serie de factores que nos permitan a nosotros ahora adecuar a la realidad de funcionamiento de nuestro eje. Y para eso se llaman las ecuaciones de Marín o los factores de Marín, ¿no? Entonces, Marín identificó que se cuantifican los efectos de la condición superficial, tamaño, carga, temperatura, que permite ajustar el límite de resistencia de la fatiga por análisis estadístico con la siguiente ecuación. Entonces, el límite, las ecuaciones de Marín van a modificar, de las 5 hipótesis, van a modificar estas 4. Va a modificar la probeta, la superficie, la temperatura y la confiabilidad. Las tensiones no. Entonces, para eso
hay una serie de factores que justamente hacen relación a eso, como por ejemplo el factor de acabado superficial, que aquí está, los factores, el factor de tamaño, el factor de carga, tipos de cargas, si van a ser distribuidas, van a ser una sola carga, van a ser varias cargas, factor de concentración de tensiones, si es que va a tener concentración de tensiones, el factor de confiabilidad, que les decíamos, factor de temperatura, el factor de temperatura y el de la presión. Entonces, con todos esos se tiene que modificar este límite, el límite que hemos hallado, este límite a la fatiga de la probeta rotatoria, tenemos que modificar a través de los factores de Marín para las condiciones reales de funcionamiento del eje. ¿De acuerdo? Bueno, esto. Bien, entonces eso es lo que hace Marín. Marín nos permite hallar la resistencia a la fatiga de la probeta rotatoria a las condiciones de funcionamiento, modificando las 4 hipótesis. Para la quinta hipótesis, para modificar las tensiones, son otros los autores que han ido modificando. Y hay varios autores y varios estudios que han propuesto diferentes modelos matemáticos para poder hacer esta modificación. Entonces, cuando nosotros ya no tenemos flexión pura, sino como por ejemplo en este caso tenemos flexotracción, entonces el sigma m ya no es 0. Y por lo tanto tenemos que hacer modificaciones, ¿no? Entonces la amplitud del sigma ahora va a ser sigma máximo menos el sigma mínimo dividido 2. Y el sigma medios va a ser sigma máximo más sigma mínimo dividido 2. Esta es la condición en la cual las tensiones no son alternativamente puras. Bueno, cuando existen, ¿cómo hallamos sigma máximo y sigma mínimo? A través de las ecuaciones de Mohr. En las ecuaciones de Mohr nosotros tenemos más esto, más esto, más esto, y tenemos tau máximo. Aquí es importante entender. Eso los voy a mostrarlo. Compartir pantalla. Bueno, supongamos que tenemos esto y tenemos una carga acá. Si tenemos una carga acá, fíjense, entonces aquí hay tracción, aquí hay compresión y aquí hay cero. A medida que voy haciendo girar, aquí hay tracción, compresión. Entonces las fibras superficiales van cambiando de tracción a compresión, por lo tanto hay fatiga. Ahora bien, si yo estoy torciendo y se está flexionando, por más que esté torciendo, si estoy torciendo a un solo lado, además estoy traccionando, supongamos, estoy traccionando y además estoy torciendo y además estoy flexionando, la tensión cortante, debido a la torsión, no se olviden, es 0 aquí en el centro y máximo en los extremos. Y es el mismo en cualquier parte de la superficie. De tal manera que, por más que haya flexotraxotorsión, las tensiones provocadas por la torsión no producen fatiga, porque la cortante es constante. Es constante acá. Entonces, cuando hay flexotraxotorsión, la fatiga solamente está producida por las tensiones normales, no por la tensión cortante. ¿Cuándo habría fatiga por torsión? Cuando hagamos
así y así y así y así. Hagamos girar a la derecha y a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, ahí sí, porque las tensiones cortantes, si bien en magnitud van a ser iguales, pero van a cambiar de sentido porque va a ser así y va a ser así, así, así. Por ejemplo, un limpiaparabrisas. Solamente en ese caso la torsión va a producir fatiga. En otros casos en el cual el eje está girando en el mismo sentido, la tensión cortante no va a variar. No va a variar la tensión cortante vía la torsión, por lo tanto no hay fatiga. Esto es importante entender a fin de ver entonces que de estas tres ecuaciones donde hay sigma máximo, sigma mínimo y hay tau máximo, de estas la única que los únicos que producen fatiga son el sigma máximo y el sigma mínimo, el tau no. Dice, en tensiones combinadas de flexo-traxotorsión, esta última no produce fatiga porque gira en un solo sentido, por lo que no se dimensiona la fatiga para tornarse, a no ser que sea el limpiaparabrisas. Bueno, como les digo, hay varias formas, varios métodos. Pero el método más utilizado para los ingenieros mecánicos es el método de Goodman. El método de Goodman, que gráficamente hay un análisis teórico y un análisis gráfico. En el análisis gráfico, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos acá tenemos las tensiones a la fatiga. Y acá tenemos las tensiones a la estática. ¿No? Entonces, nosotros tenemos el sigma de fluencia a la tracción y tenemos el sigma, que es acá también, ¿no? Este es el sigma de fluencia a la tracción y este es el sigma de fluencia a la rotura. Eso ya tenemos, eso tenemos de tablas, esto y esto. Y tenemos ya también el límite a la fatiga modificado, es ese ya es el límite a la fatiga de Marín. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace el análisis? Dice así, a ver, acá decimos, si esto es sigma de fluencia, acá también va a haber sigma de fluencia. Sigma de fluencia, esa sigma de fluencia. Dice aquí, el sigma de fluencia, esa sigma de fluencia, como el límite a la rotura es a la resistencia última a la tracción, a la resistencia última a la rotura. Hemos visto que hay una relación directa entre el límite a la rotura de la probeta, o el límite a la fatiga de la probeta con el límite a la rotura. Entonces se dice, el límite de la probeta rotatoria modificada es a la resistencia última. Por lo tanto, se traza esta recta, ¿sí? Esta recta, ¿sí? ¿De acuerdo? Y esta recta, así. Bueno, entonces, nosotros podemos trazar esta línea con la pendiente el sigma A sobre sigma M. Sigma A podemos hallar, ya sabemos que es sigma máximo menos el sigma mínimo sobre 2 y sigma medio también ya tenemos. Nos podemos hallar la tangente de alfa, va a ser sigma A sobre sigma M. Entonces, con eso trazamos la recta. Ahora bien, el límite a la fatiga según Goodman es esta línea. Esta que viene aquí, fíjate, esto está viniendo hasta acá, ¿verdad? Este SY, esa SY, como SE es a la S última. Entonces, el límite a la fatiga sería esta línea roja. Acá y acá. Ese va a ser el límite a la fatiga. Entonces, para una probeta, para un eje específico, teniendo esta línea, donde corta a este límite, a esta frontera, donde corta, este es el límite
modificado de Goodman. ¿De acuerdo? De tal manera, entonces, ahora, este es el límite de la fatiga de Goodman. Quien produce, aquí estamos viendo, quien produce la fatiga no es sigma m, porque sigma m es constante. Quien varía es el sigma a, porque pasa de menos a más, de menos a más. Entonces, Goodman dice, para evitar la falla, para el dimensionamiento, la amplitud de la tensión debe ser menor o igual que este límite a la fatiga modificado de Goodman, sobre un coeficiente de seguridad, por supuesto, que es n mayor que 1.2. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, entonces esta es... esto es... Fíjense, aquí hay otras líneas que tienen que ver con otras teorías, por ejemplo, la teoría de Soderbergh, la parábola de Gerber. Hay diferentes modelos teóricos y diferentes criterios. Nosotros decíamos que vamos a utilizar el de Goodman. Esto que hemos hecho gráficamente está acá, la línea de Goodman. Dice, sigma m es al sigma último a la atracción, sobre un coeficiente de seguridad, es un coeficiente de seguridad, que podría ser acá 1 sobre SS, pero es esto, es sigma medios, esto sería la resistencia, la tensión admisible a la rotura, como la amplitud es a la tensión admisible a la afluencia, y esto debe ser igual a 1. ¿De acuerdo? En realidad debe ser menor o igual que 1, menor. Para probar, en realidad esto es menor. ¿Dónde estás? Menor. Aquí solamente mayor, se podrá hacer girar, no creo, ¿no? Esto se puede hacer girar, no. Yo dije, al lado del mayor igual estaba el menor igual. ¿Ah, sí? Sí, a su izquierda estaba. Ya. Aquí. Insertar. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Entonces debe ser menor o igual que 1. Si es mayor que 1, entonces hay que aumentar el diámetro del eje hasta que cumpla esto. ¿De acuerdo? Dije, una pregunta. Sí. Una cosa no me quedó claro. Las líneas inclinadas en las ecuaciones significa que se está dividiendo, ¿verdad? O tiene que significar. Está dividiendo, sí, es una división. Ah, ya. Okay. Es una división. ¿De acuerdo? Bien. Esto es. Ahora, les decía que en general, en los ejes, en los engranajes, en la mayoría de los elementos, siempre es fatiga por flexión, ya sea flexotracción, flexotorsión, flexocompresión, flexotraxotorsión, ¿no? Y por lo tanto la fatiga la producen las tensiones normales. Hay muy pocos casos en los cuales la torsión produce fatiga. Uno de ellos es en los resortes.
Porque en los resortes, cuando nosotros comprimimos un resorte, en realidad lo que se está haciendo es que el alambre se tuerce. Entonces, cuando estamos apretando así, el alambre se tuerce a un lado. Y cuando retorna el resorte, se tuerce al otro lado. Entonces, en ese caso sí hay fatiga por torsión, o en el limpiaparabrisas. ¿No? Y también se hace de la misma forma, se hace con el diagrama de Golgi. Es lo mismo que he hecho. Esto no sé por qué está hecho. Es lo mismo que el otro que he hecho. ¿No? Aquí está, SM sobre sigma última de la tracción más sigma debe ser menor que 1 sobre CS1, donde CS1 es menor o igual, ¿no? Menor o igual. ¿De acuerdo? Esta es la ecuación. Entonces pueden utilizar esta ecuación para hacerlo de manera analítica, sin hacer la gráfica, o hacer la gráfica y utilizar esta ecuación. ¿Se entendió? Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Ahora bien, todo elemento que gira en cualquier eje siempre está sometido a fatiga. O sea, basta que gire y tenga fuerzas, va a estar sometido a fatiga. Y por lo tanto, para nosotros es muy importante. Tenemos que dimensionar tanto a la estática como a la fatiga. Esto ustedes deberían haber llevado en resistencia 2. Seguramente los de mecánicos han llevado, pero los electromecánicos no. Pero esto es fatiga. Entonces, todo elemento que gira, en realidad todos los ejes que siempre están sometidos a fuerzas, porque transmiten hacia atrás de un engranaje, de una polea, de una cadena, transmiten movimiento y esos engranajes, pues, ya hemos visto que siempre producen fuerzas, por lo tanto siempre van a producir fatiga. De tal manera que nosotros debemos comprobar que también resiste a la fatiga. Entonces, básicamente, la secuencia, los pasos a seguir es primero dimensionar a la estática y con ese diámetro comprobar que soporta la fatiga. Si no soporta la fatiga, ir subiendo el diámetro del eje hasta que cumple la fatiga. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar. Si no hay más preguntas, entramos a... Vamos a entrar a fatiga superficial. Fatiga superficial. Tal vez haya un video, esto acá, anterior. Estos los materiales, observamos. Pensé que había colocado por aquí algunos videos. A ver, lo vamos a buscar. Fatiga. Este caso de estudio es muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo se determina la vida de la fatiga de una pieza mecánica. Con una parte que tiene un diámetro de 32 milímetros, que asocia con otra parte
de interés. Obviamente, vean que ahí marca los criterios una condición que dice que lo que tenemos que hacer. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mediamente. Hubiesen llevado al hecho de que se cayera y no necesariamente la fatiga del material, como ya veremos. Metemos a una pieza a unos ciclos de carga y descarga repetidos en el tiempo. Este fenómeno bueno, es más habitual de lo que nos imaginamos. Cuando nosotros abrimos y cerramos la puerta de nuestro coche cada día, o abrimos y cerramos la puerta del frigorífico, o cualquier otra situación, pues sometemos a las piezas a este fenómeno de carga y descarga repetida a lo largo del tiempo. Cuando nosotros sometemos a estas cargas y descargas, en un determinado punto del material se produce una pequeña fisura que va creciendo con cada ciclo de carga que yo aplico en la pieza. Cuanto mayor sea la carga aplicada, el número de ciclos resistido por la pieza. Entonces, ese concepto que tenemos de tratar las cosas con cuidado para que nos duren, pues está muy relacionado con el fenómeno de la fatiga. Si nosotros disminuimos la carga con la que tratamos las piezas o tratamos las cosas, pues lo que conseguimos es aumentar esa vida en fatiga de la pieza. Una de las herramientas más utilizadas en fatiga es lo que se denomina la curva de fatiga. La curva de fatiga representa en el eje vertical la carga aplicada y en el eje horizontal el número de ciclos resistido por la pieza. Si ahí nos fijamos, por ejemplo, bajo una situación de carga, la pieza me puede aguantar 1000 ciclos y si reduzco la carga a la mitad, la pieza me puede aguantar 1.000.000 de ciclos, es decir, 1000 veces más. Lo cual quiere decir que la relación entre la carga aplicada y el número de ciclos no es lineal, sino que es exponencial. Lo cual supone que disminuir un poquito la carga que está actuando sobre la pieza supone incrementar muchísimo la vida en fatiga. ¿Cómo se produce la rotura por fatiga de una pieza? Pues cuando la carga es suficientemente alta, se produce una microgrieta en el material que va creciendo con el número de ciclos. Cuanto mayor sea la carga, esa microgrieta va creciendo más rápidamente. Cuanto más baja sea, crece más lentamente. Ahí está un poquito la relación entre la carga y el número de ciclos soportado por la pieza. Durante su crecimiento, la grieta va dejando una serie de marcas que se denominan playas de fatiga, que simulan las marcas que deja el agua en la arena de la playa y es un indicativo de hasta dónde ha crecido la grieta en un material. Finalmente, cuando esa grieta es suficientemente grande, pues la pieza rompe bruscamente y decimos que la pieza ya ha roto por fatiga. Esto está bien, ¿no? Para obtenerlo acá. El laboratorio en el que nos encontramos ahora es el laboratorio del Grupo de Integridad Estructural de la Universidad de Burgos. En este grupo de investigación nos dedicamos al estudio del comportamiento de materiales metálicos.
temperaturas, desde menos 200 grados relacionados con el problema de la fatiga. Estudiamos, por ejemplo, cómo se produce el fallo, analizamos cuáles son las consecuencias de una rotura de un elemento, de un componente, de una pieza, y nos centramos también en mejorar el diseño para conseguir que esa pieza pueda soportar un número de ciclos mayor. Ahí pues entramos tanto en el estudio del comportamiento del material como en el propio diseño de la forma de la pieza para intentar incrementar la vida en fatiga de estos componentes. Ensayamos piezas de diferentes tamaños, desde piezas de tamaño muy pequeño, como puede ser, por ejemplo, los implantes dentales. Los implantes dentales, debido al proceso de masticación, pues están sometidos, los tornillos de un implante dental están sometidos a un proceso de fatiga. Bueno, pues mediante el equipamiento del que disponemos, pues somos capaces de someter a esos tornillos a el efecto de estar mordiendo durante, por ejemplo, una serie de años. Entonces, también ensayamos otro tipo de piezas de mayor tamaño, que se utilizan ya en componentes del sector de la automoción o de las altas presiones, y ahí pues tenemos también equipamiento que nos permite ensayar piezas de un tamaño pues mucho más grande. La capacidad de carga tenemos en nuestras máquinas, pues va desde las 25 toneladas dinámicas que podemos aplicar a una pieza hasta solamente unos pequeños gramos en piezas como, por ejemplo, los implantes dentales. Luego, los aspectos relacionados con la rotura, pues también tenemos equipamiento para poderlo analizar en detalle, como es microscopía óptica, microscopía electrónica de barrido y toda una serie de equipamiento o de preparación de las muestras para poder analizarlas. Otra de nuestras herramientas de trabajo para el estudio de la fatiga es la simulación numérica de las piezas. La simulación numérica consiste en estudiar en el ordenador cuáles son las tensiones que produce una determinada carga. Ese estudio numérico mediante el ordenador se complementa con la parte experimental y se consigue de esta manera pues, que el grupo de investigación tenga un amplio abanico de trabajo con el tema de la fatiga o de la fractura. El grupo de investigación está formado por un conjunto de profesores de la Escuela Politécnica Superior de Burgos, donde hay profesores del área de ciencia de materiales y hay profesores del área de mecánica de medios continuos. Bueno, uno de los campos en los que digamos que nuestro grupo de investigación destaca es en los ensayos miniatura. Nos estamos especializando a nivel nacional e internacional en ensayar piezas de tamaño muy pequeño para conseguir obtener las propiedades de los materiales que tradicionalmente requieren probetas de un tamaño mucho más grande. Nos estamos especializando, hemos escrito numerosos artículos e incluso pues, formamos parte del Comité Europeo que se encarga de normativas europeas para este tipo de ensayos miniatura. ¿Están siguiendo? Hola. Sí, ingeniero. Está interesante, ¿verdad? Está interesante. Con esto más creo que va a quedar más claro. Híjole. ¿Qué pasó? Ese otro. Esto. Se va a otro lado. O este se va.
¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creen que hacemos para...? Inge, al lado de donde está para el sonido, dice capítulos allá abajito. ¿Dónde? El ¿Sí? primer botón que pulsó, sí, ese Inge, capítulos. Sí, pero algo tiene que estar. ¿Cómo definimos fatiga? ¿Cómo puede aparecer la fatiga en los materiales? Hasta ahora nosotros hemos visto lo que es el ensayo de tracción, donde, si ustedes recuerdan, era un ensayo que considerábamos estático, donde la aplicación de la carga era a muy baja velocidad. Tengamos presente que todo ensayo que se haga lo que va a estar es simulando condiciones que podemos encontrar a distintos componentes en la vida diaria. Pero ustedes imagínense también situaciones donde los materiales están sometidos a cargas que son aplicadas por una velocidad lenta, más allá de las tensiones que se le apliquen, del valor de esas tensiones. Pero yo lo invito a que pensemos, por ejemplo, en los componentes de un motor, que están en permanente movimiento. Esos componentes están sometidos a esfuerzos variables, tensiones que varían en el sentido de la tracción, tensiones que varían en el sentido de la compresión. Ahí estamos viendo un diagrama donde graficamos en el eje de la SI, y ahora además llamamos eje de la SI o eje vertical, eje de las X o eje horizontal. En el eje vertical ahí vemos que aparecen los esfuerzos en megapascales, tracción en la parte superior, compresión en la parte inferior, y en el eje horizontal tenemos el número de ciclos. La cantidad de veces que está variando esa tensión está indicada por el diagrama en azul. Fíjense que tiene el mismo valor de amplitud en la parte positiva, o sea, como esfuerzo de tracción, y en la parte de compresión. Si nos vamos a la parte derecha de la imagen, vamos a ver una formulita en la parte superior que dice tensión media o medio, que es igual a la tensión máxima, en este caso es positiva, más la tensión mínima, que en este caso es negativa, dividido 2. Ahí ya vemos, si hacemos a cuenta, es claramente eso nos da 0. No es que estoy dejando de lado la fórmula de abajo para la amplitud, pero nos vamos a centrar en la tensión media o medio, como dice ahí, que en este caso, para este caso concreto que estamos viendo, nos da 0 porque los dos valores son lo mismo y de signo contrario. Si nosotros vamos a otro ejemplo, no siempre la variación de los ciclos son como el anterior, de una forma senoidal. Puede ser trapezoidal, como es este, por ejemplo, pero acá vemos otra situación. Fíjense que el 0 de la tensión es justo el mínimo de las tensiones que está viendo. Ahí esto puede ser un componente que se le eleva la tensión aplicada, se mantiene un tiempo, baja a 0, otra vez sube, siempre es en términos de tracción y llegando a 0. Pero ¿qué vemos claramente? La tensión media acá no es 0. Ahí la vemos en línea de punto. La tensión media tiene un valor distinto de 0. Yo le estoy prestando atención, si ustedes pueden, y esto lo pueden corroborar, a este concepto de la tensión media, porque en términos de lo que es fatiga, la tensión media... Bueno, tal vez acá lo que nos está faltando para completar la idea, aquí está, ¿no? Entonces, las tensiones alternativas pueden ser, primero, puras, como hemos dicho acá, donde el sigma m es igual a 0, ¿verdad? O puede ser que estén desplazadas hacia arriba, en la cual el sigma mínimo es positivo y el sigma máximo es negativo. Es positivo. Por ejemplo, esto podría ser una flexotracción, ¿verdad? La flexión va a ser esto y la tracción es lo que va a subir. Entonces, para una flexotracción tendríamos esto.
Si por el contrario esta curva estaría por aquí abajo, sería flexocompresión. ¿Está? Ahora, dependiendo de la intensidad de la tracción, esta curva puede desplazarse totalmente hacia arriba, como en este caso, o solamente una partecita. ¿No? Lo que les quiero decir es... podría ser así, ¿no? Ese podría ser un caso en el cual el sigma mínimo es negativo, el otro es positivo, y el sigma medios es positivo. Esto podría ser una flexotracción en la cual la tracción no es muy grande, de tal manera que sigue predominando la tensión debido a la tracción de la flexión. O esto podría ser al revés, o ahí, ¿no? Ese va a ser una flexocompresión, o puede ser ahí, que va a ser una flexocompresión. Y si es ahí, es una flexión pura. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, ingeniero. Okay. Sí, sí. Bien, vamos a continuar. Tiene mucha, pero mucha importancia. Acá tenemos otro, también una variación del tipo senoidal, una tensión máxima de tracción y una tensión mínima también de tracción. Acá tenemos máxima y mínima de tracción. Lógicamente, la tensión media tiene un valor, en este caso, bastante elevado, y va repitiendo los ciclos. Si miramos, acá se están dando 2 ciclos que se han producido. Esto, ustedes imagínense lo que está sufriendo un componente en un motor. Tensiones variables que pueden tener una tensión media igual a 0 o tensión distinta de 0. Si vamos a otro ejemplo, ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, esto lo podemos trasladar a un ejemplo, como decimos siempre, cómo están variando las tensiones en el ala de un avión, cómo están variando las tensiones en la punta de eje de un vehículo. ¿Por qué? Y, por ejemplo, la punta de eje se va encontrando ahí, nos aparece una tensión máxima superior de tracción, supongamos eso fue una loma de burro que se encontró. Estos ya no son totalmente cíclicas, ¿no? También producen fatiga, pero no son cíclicas, no es como un eje, por ejemplo. Esto, como está diciendo aquí el profesor, estos son fatigas caóticas. Por ejemplo, el eje de una llanta, ¿no? Puede ser que en el eje de una llanta encuentre una piedra y sube, ¿no? Y va a hacer esto, se va a subir la tensión. Y sigue caminando y encuentra un hueco, ¡pum! Entonces baja la tensión. Entonces, esta igual está produciendo fatiga en ese eje, pero no es una tensión cíclica. Seguimos por los caminos con distintas obstáculos y demás, y por allí un badén, y nos encontramos con esa tensión mínima que, si ustedes ven, supera hacia abajo, entra dentro de lo que es una tensión de compresión. Si yo les pregunto a ustedes cómo calcularíamos la tensión media en este caso, tomaríamos el valor máximo de tracción y le restaríamos ese pico que aparece por debajo de 0 de los esfuerzos, y claramente, lo vemos gráficamente, la tensión media nos va a dar distinto de 0. Ahora bien, vamos a charlar un poquito qué es lo que puede pasar con esto de la fatiga. A veces a la fatiga se la asocia a una rotura, a una falla. Y como para que tengan una idea, el 90% de las fallas de los componentes mecánicos se produce por fatiga. Y vaya si es importante, por ejemplo, ustedes saben que un material
va a empezar a deformarse plásticamente cuando la carga es aplicada en forma lenta y demás, por encima de la tensión de fluencia. Acuérdense, ahí se empieza a deformar plásticamente, llega a la tensión máxima y después va a la rotura. Pero tenemos que superar el límite elástico o el límite de elasticidad para que empiece a producirse el deslizamiento de las dislocaciones, que es el mecanismo de deformación plástica en frío. En fatiga, con esos valores que les mostraba recién de tensiones variables, escuchen bien esto, la rotura del material se puede producir a la mitad o a veces menos de la tensión de fluencia. Entonces miren si pasa a ser importante. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Vamos a ver. ¿Dónde hemos visto? En propiedades de los materiales, creo, ¿no? El diagrama de tensión de formación. ¿Dónde está el diagrama de tensión de formación? Esta es el diagrama de tensión de formación, ¿no? Para un ensayo de la tracción. En este ensayo de la tracción nosotros vemos que el comportamiento de la curva es este. Primero hay un límite sigma P hasta donde la relación sigma con deformación es lineal. A partir de ahí ya es una curva cualquiera. Inmediatamente de ahí está el límite elástico. El límite elástico, que es la tensión hasta donde, si se deja de aplicar la carga, vuelve exactamente a su longitud inicial. Pasado esto, ya existen deformaciones residuales. Es decir, ya la deformación ya es plástica, ya no es elástica. ¿Por qué? Porque ya hay deformaciones residuales. Luego tenemos el sigma de fluencia, que es un punto en el cual existe una gran deformación sin necesidad de incrementar la carga. Y finalmente tenemos el límite a la rotura. Cuando las cargas son estáticas, y entonces hay dos tipos de teorías para el dimensionamiento. Uno es la teoría elástica, la teoría plástica. Esta es la zona elástica, esta es la zona plástica. La teoría elástica, ¿qué te dice? Que un material falla cuando la tensión máxima supera el límite elástico. Aunque no se ha roto, pero para nosotros ya ha fallado. Porque supongamos en un eje. En un eje, si nosotros aplicamos cargas, digamos que metemos carga, un molino de martillo va a estar sometido a cargas, ¿no? Y va a tener seguramente una cierta deformación. Supongamos el eje, una cierta flexión, pequeña, pero va a tener. Cuando retiremos la carga, tiene que volver a su estado inicial. Porque si no, se volvería como una vela, ¿no? Y el funcionamiento ya no sería correcto. Entonces, ese eje, a pesar de que no se ha roto, ya ha fallado. Entonces, la gran mayoría, más del 90% de los elementos mecánicos, engranajes, chavetas, ejes, se dimensionan al límite elástico, a la zona elástica, aunque no se ha roto. ¿Cuándo se va a romper? Cuando entre a la zona de plástica y aquí recién se va a producir la catástrofe. Entonces lo que te está diciendo es que cuando las cargas son estáticas, la tensión máxima tiene que superar el límite de rotura. Pero en cambio cuando hay fatiga, y si los esfuerzos son grandes y la velocidad de rotación es alta, puede darse incluso mucho más antes, esta falla por rotura puede darse mucho más antes que este límite, que incluso que el límite de fluencia. Por acá ya se puede romper. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos dimensionar nuestros elementos de máquinas, casi todos,
a la fatiga. Ante la fatiga, y observemos cómo cambia el comportamiento de los materiales cuando las cargas son repetitivas en el tiempo, variables y repetitivas en el tiempo. Esto es lo que decimos. ¿Qué estamos incorporando hoy? La repetición y variación de las tensiones. Recordemos esto. En cada clase vamos a ir incorporando una variable distinta y viendo cómo se comporta el material. ¿Qué podemos decir con respecto a la fatiga? Para que pueda existir la posibilidad de una rotura de un componente por fatiga, se tienen que dar 3 condiciones sí o sí. Primero, ¿qué es lo que se tiene que dar? Tiene que existir existencia de una tensión máxima de tracción. Tensión máxima de tracción. O sea, si en los ciclos que yo les mostré antes, ahí podríamos tener potencialmente, si se dan las otras 2 condiciones, que nos lleve una rotura por fatiga. Pero no en todos los ciclos podemos tener tensiones máximas de tracción. Puede haber ciclos donde sea todo de compresión. Ya es una condición que no va a cumplir. Recuerden, se tienen que cumplir las 3 condiciones. ¿Cuál es la segunda? Variación intensa de la tensión. O sea, esto sí está definido por los ciclos cuando hay variación de la misma. Y tercero, tiene que haber un determinado número de ciclos. O sea, si no hay algo repetitivo en el tiempo, no va a haber fatiga. Podrá romper, pero por otra causa, no por fatiga. Repito, para que exista... Bueno, esta parte es discutible, que solo exista, que siempre debe existir tracción. ¿Por qué? Porque en los materiales dúctiles, que son los metales en general, nosotros sabemos que lo que menos resisten es el corte. Luego es la tracción y resiste mucho más a la compresión, 2 a 3 veces a la compresión. Naturalmente, si va a haber tracción en la fatiga, la falla se va a producir mucho más rápido que si solo hay compresión. Es decir, lo que quiero decir es esto. ¿Dónde está? Aquí. Aquí evidentemente hay tracción y hay tracción. Si nosotros colocamos no sé, una cosa aquí, aquí también va a haber compresión y tracción. ¿Por qué va a fallar? Por tracción. ¿Por qué? Porque aparte, primero, que es más grande, es mayor, y segundo, porque el material resiste mucho más a la compresión. Si esto está aquí abajo, sería compresión y compresión. Dice, no, según este profesor, no se va a producir la falla. También se va a producir la falla. Solo que va a aguantar mucho más. ¿Por qué va a aguantar mucho más?
porque los materiales a la compresión resisten muchísimo más. Muchísimo más. ¿De acuerdo? Entonces, no, esa que solamente debe ser tracción no es verdad. O sea, no es totalmente verdad. En la realidad, sí, porque, como les digo, los materiales soportan mucho menos a la tracción que a la compresión. ¿Se entendió? ¿Está? Sí, mira. Bien. Está la posibilidad, yo no estoy diciendo que va a romper sí o sí, para que exista la posibilidad de una rotura por fatiga, que ahora vamos a ver cómo es todo el mecanismo de rotura, tienen que darse estas tres condiciones. Con una que no se dé, el material podrá romper, pero por otra causa, no va a ser por fatiga. Espero que hasta aquí vaya quedando claro todo lo que es las condiciones previas que debemos tener. Las otras sí, ¿no? Obviamente tiene que haber una variación de la tensión, por supuesto intensa, es decir, grande, porque es muy chiquito, no. Y tiene que haber una variación cíclica, tiene que haber, o sea, tiene que ser cíclico. Tener para pasar a la siguiente filmina y empezar a observar de qué se trata la rotura por fatiga. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo, en este caso, yo le diría, es una superficie de rotura por fatiga. Esto, háganse la idea, que es un eje. Vamos a ir avanzando un poco. Esto ya hemos visto, ¿no? Hemos visto que inicialmente se va a hacer acá, la fisura inicial, va a ir avanzando, estas son las bandas de fatiga que se llama, que se van a ir, como les decía, se van a ir oxidando por el oxígeno y van a tomar otro color, hasta que el material que ya no resiste va a fallar por rotura estática y va a ser brilloso. Que se rompió y vamos a tomar este sector, Voy a seguir explicando. la superficie de fractura vista de frente. Y entonces ahora sí, yo paso a la filmina y ya me ubiqué. Esta de tensión mínima, extrusión. Y eso hemos visto que normalmente cada vez que da lo encendemos en lo apagamos. concentración de En tensión. este caso estaríamos viendo, si pudiésemos llevarlo con un microscopio, el motor va a seguir funcionando. Pero ahí arriba tenemos que parar y de avance con las líneas de playa. No siempre también son tan bien marcadas, pero ahí las podemos ver tranquilamente. Y vemos en la parte superior, En la zona de concentración un de poquito tensión. hacia la derecha, eso fue lo último que resistió y ahí rompió el eje. Imagínense lo catastrófica de la rotura, porque esa partecita fue lo que quedó resistiendo de no es, si no supera tal tensión de tracción, ahí la tenemos, variación la tenemos y número de ciclos lo tenemos. O sea, estamos simulando para el ensayo que vamos a hacer las tres condiciones para que haya fatiga. En la siguiente, como en todo ensayo, tenemos que preparar las probetas. No es nuestra intención que ustedes recuerden todos estos numeritos, simplemente ver las formas. Recuerden que todos los números están en la norma que vimos a lo primero. Ahí dice clásica probeta para un ensayo de fatiga. ¿Qué es lo que me interesaría que les quede como imagen? Esto va a romper ahí en el centro de la probeta, lógicamente, pero fíjense que la probeta tiene esa R que aparece arriba, 58,74. Tiene un radio de acuerdo muy amplio, es muy suave el encuentro de la sección calibrada con la parte de amarre de las mordazas. ¿Por qué? Porque si tuviese un ángulo vivo, de ensayo de tracción, un sector
Bueno, en realidad toda esta prueba la digo con conocimiento de causa porque en el curso que he hecho en España hemos hecho estas pruebas. De, en este caso, tensión o límite de fatiga. Vamos a pasar entonces ahora a la próxima filmina, que tenemos la curva de Wöhler. Wöhler fue quien trabajó el tema de la fatiga. ¿Qué es lo que estamos viendo en esa imagen? Un cuadro. En el eje vertical tenemos el esfuerzo que vamos a aplicar y en el eje horizontal el número de ciclos. Ahí dice flexión invertida. Lo que estamos diciendo es flexión rotativa con un esquema de variación de la tensión que ahora lo vamos a dibujar en el pizarrón. Recuerden esto. Esa máquina, y para que Wöhler pueda haber trabajado, esto es tensión, esto es número de ciclos. Wöhler trabajó con este esquema de tensión con ciclos así, donde tiene una particularidad fundamental. El valor en tracción es exactamente igual y signo contrario al valor de tensión en compresión. Esto es flexión invertida o flexión rotativa, variable en el tiempo. Nosotros llamamos flexión. Le voy a poner acá algo fundamental y que les pido que lo tengan presente siempre. Este es el esquema de tensiones que simuló con esa máquina, genera, no simula, genera Wöhler. ¿Cuál es la condición? Pensemos un poquito. Esto es un dibujo, pero si esta tensión de compresión es exactamente igual al valor de la tensión de tracción, signo contrario, recordamos la formulita la primera de las primeras filminas, tensión media igual a ¿cuánto? A 0. Esta es la condición con que trabajó Wöhler. Recordemos esto, tensión media igual a 0. Después vamos a ver qué pasa cuando la tensión media no es igual a 0. Pero esto, en la filmina... ¿Seguimos o lo veía muy obvio? Ya, entonces vamos a ir continuando viendo. Yo voy a descansar un rato, ¿ya? A las 5:15 tendremos que volver a entrar. Ya, que vimos de la curva de Wöhler, que ahí la estamos... Volvemos una, ahí está en la curva de Wöhler, la condición con que hizo esas curvas, que ahora las vamos a ir repasando, es para tensión media igual a 0, o sea, tensión positiva aplicada igual a la tensión negativa, en este caso la de compresión. Lo que estamos viendo ahí es un compendio de muchos materiales. Si empezamos por arriba, dice aleación de acero tratado térmicamente, hasta la última que es fundición gris. En la parte izquierda hay un cuadrito que indica que no falla. ¿Qué quiere decir? Cuando las curvas tienen una tendencia asintótica sobre el eje horizontal, ya se considera que no falla. Yo los invito a que vengamos al pizarrón y vamos a hacer esta curva para un material, cualquier material. ¿Qué es lo que hizo Wöhler? En el eje de las ordenadas, graficamos la tensión que le vamos a aplicar al componente. En el eje de las X, el número de ciclos que le estaríamos aplicando con ese motor que nos da la mano. Aplicamos una tensión alta, en esa probeta que ustedes vieron ahí, que ya estaba construida.
le aplicamos la tensión con el peso que tenemos abajo, dividida el área de la probeta, nos da la tensión, la trasladamos aquí. Y empieza a girar la máquina. Acá hay un error que está cometiendo, ¿no? Y esto es muy importante. Es un error que está cometiendo acá que no lo podemos dejar pasar. ¿Está grabando? ¿Sigue grabando? Sí, pero supuestamente no. Cuando estamos haciendo la flexión pura, aquí la flexión pura, esta tensión máxima y mínima no es fuerza sobre área. Él está diciendo dividimos el esfuerzo sobre la sección, no es así. Nosotros sabemos que las tensiones de tracción y de compresión producidas por la flexión es igual al momento flector por I sobre I. En este caso sería el momento flector máximo que se va a dar acá por I, que sería diámetro medios, esto de acá, ¿vale? Sobre el momento de inicio de esto que es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Ahí hay un error, ¿no? Ahí hay un error. A ver si volvemos a decir un poquito atrás. Eso no está bien. Indica que no falla. ¿Qué quiere decir? Cuando las curvas tienen una tendencia asintótica sobre el eje horizontal, ya se considera que no falla. Esto de acá, ¿no? Desde aquí. Yo los invito que vengamos al pizarrón y vamos a hacer esta curva para un material, cualquier material. ¿Qué es lo que hizo Wöhler? En el eje de las ordenadas, graficamos la tensión que le vamos a aplicar al componente. En el eje de las X, el número de ciclos que le estaríamos aplicando con ese motor que nos da la máquina. Aplicamos una tensión alta, en esa probeta que ustedes vieron ahí, que ya estaba construida. Le aplicamos la tensión con el peso que tenemos abajo, dividida el área de la probeta, nos da la tensión. Ahí está el error, ¿no? Hola. ¿Aló, me escuchan? Ahí hay un error, ¿verdad? No es la fuerza sobre el área. La trasladamos aquí. Y empieza a girar la máquina. Se empiezan a producir números de ciclos. Vamos a ver que a los pocos ciclos la probeta rompió. Y es algo lógico. Le pusimos mucha tensión variable, rompió rápidamente por fatiga. Ahí tenemos un punto. Pero este punto a su vez se hace corroborado con varias probetas más que lo que van a hacer, la tensión siempre va a ser la misma, pero podrá romper un poquito antes, un poquito después. El promedio nos va a dar este punto. Ahí tenemos el primer punto del... No es en promedio. Aquí hay un otro error. Como les decía, va a salir un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Y nosotros, en realidad Euler, lo que hizo fue sacar el valor cuya probabilidad es de que ocurra es mayor de que no ocurra, la falla es mayor al 90%. Es decir, si hemos hecho 10 pruebas, de las 10 pruebas tenemos que elegir, de las 10 pruebas tenemos que elegir que 9 hayan pasado ese valor. Es decir, yo decía, por ejemplo, hemos hecho nosotros en pruebas, hemos hecho 10 pruebas y nos han salido diferentes valores. El menor de ellos lo hemos descartado. El menor de ellos lo hemos descartado y hemos tomado inmediatamente el segundo. El segundo superior. Supongamos que nos ha salido
100, 120, 130, 140, 150. ¿Me entienden lo que les quiero decir? No, estoy pasando el clase. ¿O lo escribo? Sí, que se entiende. ¿Se entiende? Es que yo Entonces, si me sale 100, 110, 120, 130, 140, si yo tomo 100, el menor, eso significa el 100%, de arriba de todas. Pero si digo 90%, digo, no, 9, entonces el 110. Entonces pongo aquí para 110, ¿cuánto es? Además, no es el número de ciclos que da el motor, sino que evidentemente el motor tiene 2 ciclos y hay un contador que te dice a cuántos ciclos ha fallado. Y vas anotando ahí, a cuántos ciclos ha fallado, aquí, y de las 10 tomas el penúltimo, entonces 90%. ¿Está claro? Ingeniero, si tomamos un valor menor al valor menor encontrado, tendríamos una probabilidad de que va a fallar. Menor. Claro, no va a fallar. Va a fallar más bien. Está bien. Va a fallar antes. Entonces, esto es para después llegar a la vida infinita. Enseguida vamos a ver. De la curva de Wöhler para un determinado material. ¿Qué hacemos? Paso siguiente. Le vamos a sacar peso, o sea, le vamos a bajar el nivel de tensiones. ¿A dónde? Acá. El sentido común nos indica que si bajamos el nivel de tensiones, el número de ciclo que va a soportar antes de romperse va a ser mayor. Y va a pasar eso. Número de ciclo mayor, rompió. Y otra vez vamos a repetir esa operación con ese nivel de tensión, con otras probetas, para sacar un valor promedio. Ahí lo vamos a tener. Nuevamente vamos. Si fuera el valor promedio, estaría sacando apenas con el 50% de probabilidad. A bajar el nivel de tensión sacándole peso a la máquina y otra vez el número de ciclos va a ser mayor. Se repite nuevamente la operación. Yo lo que voy a hacer es borrar esto para estirar el eje horizontal con el número de ciclos. Si bajamos nuevamente el nivel de tensión, nos vemos que se estira y el número de ciclos es mayor. Si bajamos un poquito más, pasa esto. Rompió acá. Y si bajamos un poquito más, aparece esa flechita que dice que esto, por más que tienda al infinito con número de ciclos, no va a romper. ¿Qué es lo que obtuvimos ahí? Esta curva. Que fíjense, se hace asintótica cuando la probeta ya no rompe. Y permítanme, para no llevarle confusión a ustedes, que siga estirando este eje. ¿Por qué? Esto, yo diría, quedaría en espejo con las tensiones de compresión, porque yo acá las tensiones que estoy trasladando acá es lo de tracción, lo positivo. O sea, esta tensión que yo tengo acá es esta tensión que le voy a denominar sigma S, donde sigma S es el límite de fatiga del material. Insisto con algo, con la condición que está hecho para sigma medio igual a 0. Bueno, hasta acá está bien, ¿no? Solo que algunas cositas está faltando. Por ejemplo, ha dicho la hipótesis de que sigma m es igual a 0, pero hay otras 4 hipótesis. Que la probeta tiene que ser normalizada, que tiene que ser pulida, que tiene que ser a temperatura de 20 grados centígrados. La confiabilidad, que es lo que no está tomando en cuenta, la confiabilidad del 90%. Se bajo todas esas condiciones es que se hace esto. Acá existiría la tensión en compresión. Pero, ¿qué dijimos en un comienzo? Que la fatiga se da tensiones de tracción
variación intensa de la misma y número de ciclos. No nos dice que es por la compresión. Entonces, los ciclos son así. Está el esfuerzo de compresión, pero no hace a la tracción, a la fatiga, perdón. Entonces, Wöhler lo que obtuvo con este es el límite de fatiga del material para sigma medio igual a 0. ¿Qué nos quiere decir? Que si un componente está sometido a esfuerzos variables con la tensión media igual a 0, si la tensión que nosotros le aplicamos está por debajo del límite de fatiga, esa pieza no va a romper por fatiga. Detectamos cuál es la tensión a partir del cual, porque nosotros vamos a decir, le ponemos un poquitín más. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a lograr? En una determinada cantidad grande de ciclos eso se vaya a romper. Uno no puede apostar a que el motor se va a romper en tanto tiempo. No, tenemos que hacer un diseño para que dure, si es posible, tiempos infinitos. Así es el diseño. Yo no puedo calcular algo para que se rompa, al contrario, para que no se rompa. Si yo la tensión que le voy a aplicar al componente está por debajo del valor de sigma S, yo puedo asegurar, por lo que me dice Wöhler, que no va a romper por fatiga. Un ratito voy a entrar al otro grupo. Vamos a seguir con esto, solo por condiciones para mi asistencia. Tengo que entrar al grupo 2. Ya continuamos. Ustedes están atentos a lo que yo les estoy diciendo y rápidamente pensarán, perfecto, profesor, todo esto que nos está diciendo es para tensión media igual a 0. Pero vimos lo que pasaba con la punta de eje de un vehículo. La tensión media no era igual a 0. Y en ese caso, bueno, vamos a ir a la figura siguiente, que nos muestra quién trabajó en la elaboración de un diagrama donde va a considerar todas las tensiones, incluida la tensión media igual a 0, y entonces ahí vamos a poder predecir qué pasa en un componente cuando la tensión media es distinta de 0. Es Goodman quien trabajó, y ahí estamos viendo, yo voy a repetir la misma situación. Las describimos acá y ahora lo vamos a hacer en el pizarrón. Fíjense lo que tenemos, diagrama de Goodman sobre la parte izquierda, tensión máxima, resistencia a la tracción de un material, ya vamos a ver por qué va ahí. Estos valores, el valor de tensión máxima lo sacamos de un ensayo de tracción, o sea, no vamos a poder sacar Mierli. Esta sería la resistencia última a la tracción, ¿no? El sigma a la rotura, esta sería la fluencia. Y ese es el límite a la fatiga de la probeta rotatoria. Él no está haciendo todavía la modificación de los coeficientes ¿cómo se llama el que de los coeficientes de Marie? De Marie, ¿no? Antes de eso hay que afectar a esto por los coeficientes de Marie, porque el eje no tiene la forma de la probeta rotatoria, no tiene la superficie pulida, no está a temperatura, a veces no trabaja a 90 grados. Primero hay que hacer una modificación antes de aplicar a esto. Él directamente lo está aplicando, vamos a ver dos cosas. Límite de fatiga ni valores de resistencia a la fatiga, sino tenemos la tensión máxima que la traemos de un ensayo de tracción que ya lo hicimos. Sigma F, ya la conocemos también, tensión de fluencia del material, de un ensayo de tracción lo tenemos. ¿Qué sabemos de ella? Y que si la tensión supera la tensión de fluencia, se va a deformar plásticamente.
Y por último, sigma S, que es el que acabamos de ver cómo lo obtenemos en el diagrama de Wöhler. Ese límite de fatiga del material, recuerden, está obtenido para tensión media igual a 0. Yo ahora le pido que nos concentremos en lo que es el esquema o el diagrama de Wöhler. Dos ejes. En el eje vertical, la parte superior, tensiones aplicadas en megapascales. Si vamos a la parte izquierda de este diagrama, dice tracción en la parte superior. En la parte inferior, compresión. En el eje horizontal, y esto es lo interesante, ¿qué dice? Tensión media en megapascales. Yo digo, pensemos, ¿dónde está la tensión media igual a 0? Si ese es el eje que representa las tensiones medias, en este caso, si estoy del lado derecho serán las positivas, si estoy en el lado izquierdo serán las negativas, porque pensemos que la tensión media, nosotros vimos todas en positivo, pero puede haber en negativo también, de acuerdo al esquema de tensiones. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? En este esquema nosotros vamos a poder trasladar cualquier tensión media que tengamos. Y yo les digo, ¿la tensión media igual a 0 cuál es? Y es claramente identificada. Ahora vamos a pasar al pizarrón, ya lo tienen en memoria ustedes ese esquema, y vamos a ver cómo Goodman construyó este diagrama y a partir de los valores que recién les mencionaba. Eje vertical, eje horizontal. En el eje horizontal van las tensiones medias. Tensión media igual a 0, lógicamente es acá. En este eje van las tensiones que le vamos a aplicar al material. En positivo y en negativo. Recordemos algo que nos dijo Wöhler, que nos aportó como dato. Cuando la tensión media es igual a 0, él ya hizo el ensayo y nos dijo que el material resiste sin romper por fatiga hasta esta tensión que era el límite de fatiga, sigma S. En positivo y en negativo, si bien lo que es compresión no influye en fatiga, pero para el dibujo lo vamos a poner igual. Esto es tracción. Bien, ¿cómo vamos a construir este diagrama? Como primera medida, traemos el valor de tensión o límite de fatiga traído de Wöhler para tensión media igual a 0. Lo ponemos tanto en positivo como en negativo, que es el mismo valor, ¿eh? Acá, como lo estoy dibujando, por ahí no queda exactamente igual. Goodman lo que hizo fue trazar un eje a 45 grados, esto es 45 grados, trazó el eje, insisto, de Wöhler traemos el límite de fatiga, del ensayo de tracción del material, siempre el mismo material, lógicamente, no podemos cambiar de material. Recuerden que nuestra materia es caracterizar, conocer a los materiales. Entonces, le hice el ensayo de fatiga, ahora voy al diagrama de Goodman para ver cómo se maneja el material con tensiones medias distintas de 0, pero siempre para el mismo material. Entonces, tensión máxima del ensayo de tracción, la traslado sobre el eje a 45 grados. Ahí tengo los 3 puntos con los cuales voy a generar lo que es el diagrama de Goodman. Vamos a agregar el otro valor que teníamos, que era la tensión de fluencia, también lo traemos de un ensayo de tracción, y ahí la trasladamos al eje de 45 grados. Con esto nosotros tenemos
Si bien la gráfica es correcta, pero el análisis de Goodman no fue así. El análisis de Goodman fue de la siguiente forma. Dijo, aquí está la tensión máxima y aquí está la tensión media. Primero dijo, a ver, si la tensión media en la teoría de fluencia supera el límite de fluencia, entonces el material ha fallado, ¿no? Por la tensión media. Entonces el material ha fallado. Y si supera el límite de rotura, más aún va a fallar. Lo mismo dijo. Ahora, si el límite, el límite a la fatiga supera el límite de fluencia, va a fallar. Va a fallar por fatiga. Aquí va a fallar por estática, aquí va a fallar por fatiga. Y si supera el límite de rotura, entonces también va a fallar por fatiga. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Ok, entonces no puede fallar por fatiga ni a la fluencia ni a la rotura, pero tampoco puede fallar por la parte estática, por la tensión media, ni a la fatiga, ni a la fluencia ni a la rotura. Entonces colocó aquí sigma M y sigma F. Y naturalmente, si está sigma M aquí y sigma F acá se hace un ángulo de 45 grados. Cuando tú haces acá y tú haces acá, se hace a 45 grados. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Sí? Ingeniero. El esquema para poder corroborar si un material va a romper o no cuando tiene tensiones variables en el tiempo, pero con tensión media distinta de cero. Cambio de color. Podríamos decir que vamos a... Esto es tensión, esto es número de ciclo. Vamos a simular un ciclo que tenga una variación así. Bueno, yo veo que el valor de tracción es muy superior al valor de compresión. Por lo tanto, sin hacer la cuenta, yo digo la tensión media distinta de cero. Entonces Waller acá no me puede decir nada. ¿Por qué? Porque Waller lo que me dijo era para tensión media igual a cero. Pero yo tengo una tensión que no es cero. Y no tengo ninguna duda, la tensión media va a andar por aquí más o menos, que también sé que es un valor positivo. Por lo tanto, si lo traslado al eje de las tensiones medias, vamos a suponer que este valor llega aquí. Ese es el valor de tensión media que saqué de este diagrama de esfuerzos que está sometido a un componente. Lo primero que voy a hacer es trasladar ese punto al eje de 45. Y ahora, permítanme que borre para no generarle equivocaciones a ustedes. Me quedo solo posicionado en el eje a 45. ¿Qué es lo que voy a trasladar ahora? El valor de tensión de tracción que tengo allí y el valor de tensión de compresión que tengo acá. Mejor dicho, vamos a trasladar este valor y este valor en positivo o en negativo. ¿Cómo hago? Esto tiene un valor y le voy a poner sigma igual a X. Esto tiene un valor sigma igual Y. Sobre el eje de las tensiones aplicadas, y ese valor va a ser superior a la tensión media, lógicamente. Permítanme que corrija nuevamente, disculpen, los valores van a ser este y este. ¿Por qué? Trazo sobre el eje que había determinado en el eje A45, trazo una vertical
que es donde voy a poner los valores de tensión que averigüé. La tensión máxima de tracción, la pongo aquí. No quiero que me coincida exactamente con el valor. Ahí está. Esto es sigma igual X en un valor exactamente igual, pero algo negativo, lo estoy viendo ahí. Esto es sigma igual I. Ahí tengo el valor de tracción y de compresión que generó el esquema de tensión variable. ¿Qué es lo que dice Goodman? Si el valor de tensión máxima aplicado, variable en el tiempo, cae dentro de lo que es el esquema de Goodman, que ahora se los voy a dibujar con otro color, si cae dentro de todo este sector, que ahora vamos a ver, ahí nos vamos a reservar ahí a lo último. Si cae dentro de eso, no va a romper por fatiga. O sea, yo le puedo aplicar este esquema de tensión a un componente, como cae dentro del diagrama de Goodman, no rompe por fatiga. Fíjense en la importancia de lo que nos dice Goodman, porque nosotros con esto ya aseguramos que no rompe por fatiga. Miren si es importante el aporte que nos hace Goodman cuando la tensión media es distinta de cero. Ahora, ¿qué hubiese pasado si la tensión aplicada era mayor, si la tensión media venía por acá, la traslado nuevamente a 45, al eje 45, traslado una vertical, y ahora la parte positiva de la tensión me cae afuera y esta más o menos igual cae afuera. La tensión de tracción, la positiva, la mayor, está cayendo por fuera del diagrama de Goodman. Insisto, sería una variación más intensa de esto. Acá lo que me dice Goodman, para este esquema, para ese esquema, el componente va a romper por fatiga. ¿Por qué? Porque la tensión máxima cayó por fuera del diagrama de Goodman. Y otra vez volvemos sobre las tres condiciones iniciales. Cae la tensión máxima de tracción, que es la que influye, acuérdense, tensión, variación intensa de lo mismo y número de ciclos. Alguien me puede decir, esta también cayó por fuera. Sí, coincido, cayó por fuera, pero fatiga no era la tensión mínima, era la tensión máxima de tracción. Entonces la que genera el problema de tracción es esta, la que cae por fuera, por encima de la línea que delimita el diagrama de Goodman. Así traslademos el caso que querrá. Esto está bien, ¿no? Evidentemente es así. Cuando sale por fuera de esto, entonces va a haber la falla. Entonces, para evitar la falla, tenemos que redimensionar nuestra probeta a este valor. Entonces, decir, ¿cuál es el límite? Porque esta es la variación del límite de Euler, del límite a la fatiga. Nos representa la variación. Entonces, para estas condiciones, el nuevo límite a la fatiga es este. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que decir, este es el nuevo límite a la fatiga, y por lo tanto, para que no falle, la tensión máxima debe ser menor que este nuevo límite. Seguramente va a explicar después, pero este es el diagrama de Goodman, y el que nosotros hemos utilizado se llama el diagrama de Goodman modificado, que yo lo encuentro más comprensible, pero es lo mismo, ¿no? Vamos con la tensión media que querramos, a 45, ponemos la máxima, ponemos la mínima. Si cae afuera, va a romper por fatiga. Si cae adentro, no rompe por fatiga. Un último temita que vamos a ver. Yo voy a hacer acá, donde está la tensión de fluencia, voy a hacer un corte en horizontal y en vertical.
Porque yo les pregunto, bueno, supongamos que tenemos un esquema con esta línea media, la traslado acá, y fíjense, ahí tenemos las estigmas de variación. Eso puede ser tensiones de poca variación allá arriba, pero ¿qué veo? Que la máxima está cayendo adentro de este esquemita de Goodman. Pero en ese caso ya va a fallar por fluencia, ya no va a fallar por fatiga, ya está por encima del límite de afluencia, ¿no? Pero ustedes ya saben algo. La tensión máxima aplicada me está superando la tensión de fluencia. Entonces, ¿saben qué? En ese caso ya nos olvidamos de la fatiga. Porque ese material, cuando la tensión esté variando, cada vez que llega al máximo, supera la tensión de fluencia. Entonces se va a estar deformando plásticamente. Ya ni lo analizo como fatiga, si está afuera, si está adentro. Si la tensión máxima aplicada supera la tensión de fluencia, esto ya lo vimos, es lógico, se va a deformar plásticamente y va a romper por deformación plástica. Bueno, con esto, disculpen, hemos recorrido todo lo que es fatiga con los distintos valores, con los distintos esquemas. Cuando la tensión máxima, la tensión media es 0, es Wöhler. Cuando la tensión varía, que es distinta de 0, la maneja con Goodman. En esto, acá termina la clase de lo que es fatiga. Espero que se haya entendido. Tienen apunte, tienen los casos de aplicación. Piensen bien. Es un video, lo pueden ver las veces que sea necesario. Yo lo único que me resta, como en todos los videos que vamos a hacer, que estamos haciendo, es agradecer a quienes nos posibilitaron hacer este video. Este video lo estamos haciendo en un estudio de televisión de un canal comunitario que está implantado en uno de los barrios profundos de la ciudad de La Plata, que es el barrio El Retiro. Y con esto vamos a cerrar con el logo de este canal, al cual le estamos agradeciendo de la Cátedra Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que nos haya posibilitado solidariamente toda su tecnología para que nosotros podamos grabar este video. Canal Comunitario Naturaleza Viva, con el logo de ellos nos estamos yendo y nos despedimos hasta la próxima clase. Muchas gracias. Interesante, ¿no? A ver, veremos qué cosas más hay, si hay. Una pregunta. Sí. Con el diagrama que vimos, que nos mostró de Goodman, el modificado, sí. Me surgen dudas. Simplemente para saber que no va a fallar por fatiga, tiene que estar dentro, o sea, tiene que ser el punto que intersecta con la línea de Goodman y la que habíamos generado en el anterior diapositiva. Mira, esto es lo mismo. ¿Estás viendo? Sí, estoy bien. Bueno, fíjate, aquí tienes el límite de la probeta rotatoria. Vamos a agrandar un poquito más. Y tienes aquí el límite de fluencia. Aquí está el sigma alternativo y aquí está el sigma m. ¿Estás de acuerdo? Bien. El sigma m no puede superar el límite de fluencia y no puede superar, peor todavía, el límite a la tracción, porque si no ya fallaría por estática. Lo mismo, el límite, la amplitud de la tensión, es decir, el sigma máximo, no puede superar el límite elástico y tampoco puede superar el límite de fluencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces decimos, el sigma A no puede superar el límite de fluencia y el sigma M tampoco puede superar el límite de fluencia. Por lo tanto, aquí hay esta línea que
que no puede cruzar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por otra parte, hemos visto que el límite de la probeta rotatoria, el SE, tiene una relación directa con el S último a la tracción, que es 0.506. ¿De acuerdo? Entonces, el límite a la falla de Goodman está dado por esto. Esto y esto. Todo esto de acá. ¿De acuerdo? Esta es la frontera, entonces, de resistencia a la fatiga. Esto. Ahora bien, yo tengo del sigma máximo, sigma mínimo que hemos hallado, donde está el sigma máximo, sigma mínimo que hemos hallado de las ecuaciones de Moore. Puedo hallar el sigma máximo y el sigma mínimo de esto. Sigma máximo y sigma mínimo tengo. ¿No ves? Entonces, con eso puedo hallar el sigma A, el sigma M. Puedo hallar. Con ese valor, yo puedo hallar la pendiente de esta recta, que va a ser tangente del sigma A sobre el sigma M. Y con eso trazo esta línea. Cuando trazo esta línea, va a chocar con esta frontera de la fatiga, de resistencia a la fatiga, esta. Donde choca, este ahora es el límite a la fatiga para esas condiciones de eje real, además sometido a tensiones combinadas. ¿Qué? De tal manera que el sigma A, que nosotros estamos allá en sigma máximo, el sigma mínimo, debe ser menor que esta tensión. ¿Se entendió? Se emociona ver ingeniero. Sí. ¿Está claro? Sí, ahora sí. Bueno, y esto mismo está en esta ecuación. ¿Alguna otra duda? Sí, y que no sé si podría explicar un poco acerca de las constantes de Milton, que es para hallar para un eje. ¿Cómo hallarlas o cómo? Eso tienes que entrar en cada libro, depende de cada... Para hallar estas constantes, tú sabes que tienes que hallar estas constantes. Ahora, para hallar estas constantes hay diferentes normas, hay diferentes libros, diferentes, porque estos son puro experimentales. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es del Shigley, por ejemplo, para el factor de superficie, para esto. Aquí te dice cómo debes hallar. Dice que es K sub A es igual a A por S último a la tracción que tienes elevado a la B. ¿Y qué son? Dice, dependiendo del acabado superficial, si es el esmerilado, el factor A va a ser 1.34 en KPCI. Y el exponente B va a ser menos 0,085. Para laminado en caliente va a ser esto y va a ser esto. Entonces, con eso ya es el factor A. ¿No? Y aquí hay diferentes cosas. Para el factor B, te dice, hay diferentes criterios. En función, digamos, para este diámetro entre esto y esto, te dice que K sub B va a ser igual al diámetro sobre 1.62 dividido a esto. Y así, para cada uno, factor de carga en función del tipo de carga, si va a haber cargas axiales, si va a ser para esfuerzos cortantes, para los de torsión, concentración de tensiones, igual tienes que ver qué tipo de concentración de tensiones hay, y para eso ahí tienes que ver si hay este tipo, o va a ser en función del radio de curvatura, y si va a ser un chavetero ahí, o sea, para diferentes tipos de concentración de tensiones va a haber diferentes valores de K. Y esto es, tienes que agarrar una norma y seguir esa norma. No puedes cambiar, voy a hallar K sub A de una norma, K sub B de otra. No. Hallas una
una norma y hayas todos los factores de esa norma. ¿De acuerdo? Sí. ¿Algo más? Bueno, ustedes ya, cuando estén dimensionando sus ejes, van a utilizar. Todos han utilizado. Todos, no sé, vamos a ver, por ejemplo. A ver, escritorio. Aquí está dimensionamiento estático. Para dimensionamiento estático. Una vez que han dimensionado al estático, ahora tienen que comprobar a la fatiga. Y aquí está cómo tienes que comprobar a la fatiga. Sí cumple, ¿sí? Entonces, sí o sí, en todo proyecto, diseño de ejes, siempre tiene que ser, como decía el profesor, tienes que comprobar que no va a fallar la fatiga. En cualquier proyecto siempre va a haber a la fatiga. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ahí vamos a quedar porque ya no nos han dado tiempo para llevar el otro. Mañana vamos a ver. Vamos a entrar al otro, ¿ya? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniero. Bueno, chao, chao. Está bien, ingeniero. Se cuida. Hola, Winky. Chao. Gracias, Inge. Hasta luego.